Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a comenzar nuestro estudio del libro de Habacuc. Por ello te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos porque eres un Dios bueno, maravilloso, y necesitamos urgentemente que tú vengas a auxiliarnos, que vengas a estar con nosotros para que podamos, por medio de tu Espíritu, tener el entendimiento necesario y comprender este maravilloso libro que has dejado para nuestro bien. Gracias, Señor, por escucharnos y concedernos tu bendición, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El libro que vamos a comenzar a estudiar hoy, como ocurre con los otros libros de los profetas, lleva el nombre de su autor, Habacuc. El significado de este nombre es incierto, pero viene de una palabra que en hebreo significa abrazar. Algunos relacionan este nombre con una planta aromática. Este nombre no aparece en ningún otro lugar de la Biblia. No se sabe mucho del origen de este profeta. No se menciona su familia, no se menciona su tribu. Tampoco se nos da detalle de su llamado. No sabemos si fue educado en la escuela de los profetas o que el Señor lo llamó únicamente para dar este mensaje. Al parecer, lo que podemos entender es que Habacuc es contemporáneo de Nahum y ejerce su ministerio durante un tiempo de terrible apostasía. Se cree que su ministerio se desarrolló al final del reinado de Manasés, el reinado de Amón o durante los primeros días del reinado de Josías. El tiempo de su ministerio se data alrededor del 630 a.C., por lo que podemos leer en el libro, conocía la crisis que se le avecinaba a Judá por medio de la invasión de Babilonia. Habacuc amonestó al pueblo de Judá en cuanto a la crisis que le vendría, pero también predijo el castigo divino sobre Babilonia, idólatra e inicua, el enemigo de Dios y de su pueblo. El libro de Habacuc desarrolla un diálogo entre el profeta y Dios. Lamenta los pecados de Judá y sabe que su pueblo merece el castigo, pero está preocupado por el resultado de las aflicciones de su pueblo. El Señor responde pacientemente a su siervo las inquietudes que presenta con respecto a la prosperidad de los malos y el sufrimiento de los justos, pero se da cuenta que la prosperidad de los malos, como Babilonia, desaparecerá como resultado del castigo o juicio divino. Este libro llega a su apogeo en la oración del capítulo 3 por medio de una descripción gráfica de la suerte de los impíos y el galardón triunfante de los justos. Dios tiene el propósito de revelar al profeta cómo el creciente orgullo de los caldeos y también de todos los impíos conduce a la muerte, mientras que conduce a la vida la confiada sumisión de los justos ante Dios por fe. En este aspecto, Habacuc se une a Isaías como un profeta evangélico. El libro termina con una afirmación de confianza de Habacuc en la sabiduría y el éxito final del plan divino. Estudiemos el capítulo 1. Habacuc se queja de la injusticia. Este capítulo, como la narración de todo el libro, no es una profecía que el profeta va a pronunciar en contra de una nación o el pecado de su pueblo. Es lo que habitualmente encontramos en los escritos de los profetas, sino que este libro es un diálogo entre el profeta y Dios. Este lanza una queja con varios interrogantes. Dios amablemente le explica al profeta los resultados de sus acciones. Este profeta en particular nos enseña de la paciencia divina, que Dios siempre responde nuestras oraciones y que cada día nuestra confianza en el Señor debe aumentar. Debemos aprender a confiar en su sabiduría y en su poder. Vayamos entonces al versículo 1, la profecía que vio el profeta Habacuc.
Se presenta el autor del libro y declara, como lo hacen los otros libros, el título del profeta, mensajero de Dios. Y la profecía que recibió es de parte del Señor. No es un mensaje inventado, sino que su labor es entregar el mensaje. Recordemos que esta profecía comienza con una serie de preguntas que el profeta hace a Dios. Preguntas que todavía hoy podemos hacer y que tienen que ver con el actuar de nuestro Dios. Las dos grandes preguntas que hace el profeta a Dios son las mismas que nosotros planteamos hoy. ¿Hasta cuándo y por qué? Vamos a mirar los versículos 2 al 4, donde hay varios asuntos que quisiera considerar al respecto. El profeta está hablando de los problemas que ve en Judá. Recordemos que su ministerio se desarrolla en una etapa de maldad y apostasía en Jerusalén, por lo que plantea el profeta en el versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, gritaré sin que tú escuches y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves? El profeta estaba muy angustiado debido a la pecaminosidad de su pueblo y sus inevitables resultados. No era la primera vez que el profeta presentaba esas inquietudes ante Dios, pero también nos presenta la realidad que hay un aparente silencio de parte de Dios. Lo que debemos destacar es que el profeta confía en Dios y por eso se acerca a presentar sus quejas, a presentar sus inquietudes. Por otra parte, no hay duda que Dios lo escucha, porque el profeta no reclama a Dios por no oírle, sino por no responderle. El profeta que se plantea es el silencio de Dios. Esta misma inquietud sobrecoge a muchas personas hoy cuando ven tanta maldad alrededor y se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Por qué guarda silencio? Hemos sido testigos de muerte, violencia, guerras, desastres naturales. ¿Y dónde está Dios en ese momento? Hay en este punto algo que debemos resaltar. Dios no demora sus respuestas, por lo que le gusta vernos parados junto a la puerta esperando. En realidad la demora no procede de Él, sino de nosotros. Dios no puede dar la respuesta que necesitamos hasta que estemos listos para recibirla. La oración es mucho más profunda cuando nos damos cuenta que es una comunicación de doble vía en la que hablamos con Dios y Él desea contestar y conversar con nosotros. El profeta Habacuc tiene confianza en Dios, por eso plantea sus inquietudes. Tiene un alto concepto del carácter de Dios y por eso plantea esas interrogantes que tiene. De eso se trata la oración, de abrir nuestro corazón a Dios. Ellen G. White define la oración así: orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él. Libro El Camino a Cristo, página 93. Pero debemos acercarnos como Habacuc, con la confianza de que Dios oye nuestras oraciones y que en su momento responderá. El mismo libro, página 97. Si consultamos nuestras dudas y temores, o antes de tener fe procuramos resolver todo lo que no veamos claramente, las perplejidades no harán sino acrecentarse y ahondarse. Pero si nos allegamos a Dios sintiéndonos desamparados y necesitados como realmente somos, y con fe humilde y confiada presentamos nuestras necesidades a aquel cuyo conocimiento es infinito y que ve toda la creación y todo lo gobierna por su voluntad y palabra, Él puede y quiere atender a nuestro clamor y hará resplandecer la luz en nuestro corazón. Por la oración sincera nos ponemos en comunicación con la mente del infinito. Quizás no tengamos al instante alguna prueba notable de que el rostro de nuestro Redentor se inclina hacia nosotros con compasión y amor, y sin embargo es así. Tal vez no sintamos su toque manifiesto, mas su mano se extiende sobre nosotros con amor y piadosa ternura. La oración debe ir acompañada de fe, en la confianza que Dios nos ama, en la confianza que Dios desea lo mejor para nosotros, en la confianza que Él lo sabe todo y hará todo lo que la divinidad puede hacer para nuestro bien y para nuestra salvación. La siguiente pregunta la encontramos en Habacuc capítulo 1, versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidades y hace que vean tanta maldad?
Ante mí solo hay destrucción y violencia, pleito y contienda se levantan. La sociedad de Judá se define con 4 términos: destrucción, violencia, pleito y contienda. Esto demuestra que oprime al prójimo tanto en sentido moral como ético. Esta pregunta se la plantean los hombres hoy también. Si Dios es amor, ¿por qué hay tanta violencia? ¿Por qué Dios no simplemente detiene el efecto de las bombas o impide el actuar de los asesinos? La violencia tiene muchas formas. La más espantosa es la que se comete contra los inocentes, ancianos y los indefensos. ¿Por qué hay esa falta de justicia? El problema es que algunos países profesan la religión, pero solo tienen la forma, los ritos y ceremonias. Hay millones de cristianos que van a la iglesia, pero que son parte de la injusticia y la violencia. Es lo que le pasaba a Israel. Tenían en el templo, ofrecían sacrificios, pero estaban llenos de injusticia y violencia. Debemos revisar si la religión es solo una apariencia o si realmente forma parte de nuestro ser, de nuestra mente, nuestras decisiones, de nuestra forma de actuar. Miremos el versículo 4. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Es tanta la necesidad de este pueblo que la ley está congelada, anestesiada, porque no era respetada, no se reconocía su autoridad. Como sucede con las manos cuando se expone a un frío extremo que no se puede hacer nada con ellas, la influencia y la eficacia de la ley se paralizaron a causa de la corrupción de los líderes de Judá. La respuesta del Señor la vemos en los versículos 5 al 11. El profeta pregunta ¿hasta cuándo? El Señor responde en el versículo 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. El Señor le ordena a Habacuc que busque entre las naciones circunvecinas aquella que Dios usará para castigar a su pueblo por sus pecados. El castigo ocurrirá en esa época y aterrorizará los corazones y ellos no creerán lo que estará pasando por la severidad del castigo. Leamos el versículo 6. Porque aquí yo levanto los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Ahora se revela que la nación de Babilonia será el instrumento divino para castigar a Israel, y se dice que vendrá de manera presurosa. Por eso en la profecía de Daniel, Babilonia se la presenta con alas de águila para describir el rápido avance de este pueblo. Aunque Babilonia, versículo 7 dice, formidable es y terrible, de ella misma proceden su justicia y su dignidad. Era una nación poderosa y estaban tan seguros de sí mismos que no reconocen a Dios, se atribuían a sí mismos sus grandes proezas, pero el Señor es quien le da la fuerza y su actuar es de parte de Dios. Leamos el versículo 8. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Aquí se compara a Babilonia como caballos ligeros, más ligeros que los leopardos, y que tienen alas como de águilas. Esto nos recuerda que también Daniel ve a Babilonia como una gran fiera parecida a un león con alas de águila. Cuando se dice que son chacales, nos recuerda que estos son animales nocturnos, que son feroces cuando atacan a su presa. Entonces se describe la fiereza con la que vienen a castigar a Israel. Versículo 9. Toda ella acude a la violencia, el terror va delante de ella y recoge cautivos como arena. A través de Moisés, Dios advirtió a Israel que si era infiel a Dios, los castigaría con un poder como el águila y con caballos veloces. Vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos 47 al 50. Dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón y por la abundancia de todas las cosas, servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed, y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello, hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra,
que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. En la invasión de Babilonia se cumplen estas palabras, esta profecía de Moisés sobre Jerusalén debido a su pecado. Volvamos a Habacuc capítulo 1 al versículo 10. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Desde la altura de su suficiencia propia, los babilonios menospreciarán a los reyes y príncipes extranjeros y se reirán de ellos. Babilonia entrará y humillará a Judá. Pero esta sección termina con un anuncio en que Babilonia, al no reconocer a Dios, pasará prontamente a la historia. Versículo 11. Luego pasa como el huracán y peca porque hace de su fuerza su Dios. Esta nación no reconoce a Dios como su soberano, confía en su poder, en su grandeza y cree que ella será perdurable por siempre. Pero la realidad es que Babilonia cae y nunca más se levanta sobre la tierra. El profeta quiere decir que la nación que es usada para castigar a Judá será castigada por sus propios pecados. El profeta entonces eleva la segunda queja ante Dios, que es un clamor por misericordia por el pueblo de Israel. Versículos 12 al 17. Habacuc reconoce la grandiosa justicia divina y ante el inminente castigo que merece el pueblo, reconoce que la misericordia de Dios es grande. Versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Jehová para juicio lo pusiste, y tú, roca, lo estableciste para castigar. Habacuc, hablando por su pueblo, implora a Dios misericordia para que no perezca. Mirando más allá de las siniestras perspectivas del presente, el profeta afirma con fe: no moriremos. Elena de White comenta este pasaje diciendo: confiando en que aún este terrible castigo se cumplirá de alguna manera el propósito de Dios para su pueblo, Habacuc se postró sumiso a la voluntad revelada de Jehová. Exclamó: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Y luego, como su fe se extendía hasta más allá de las perspectivas penosas del futuro inmediato y confiaba en las preciosas promesas que revelaban el amor de Dios hacia sus hijos que manifiestan confianza en Él, el profeta añadió: no moriremos. Con esta declaración de fe, entregó su caso y el de todo Israel y el de todo creyente en las manos de un Dios compasivo. Libro Profetas y Reyes, página 284. El pueblo de Israel merece el castigo por su violencia, por su injusticia, pero Dios no lo destruirá del todo. Entonces el profeta sigue describiendo a un Dios justo y recto. Es como una roca, seguro, inconmovible, un ser que sostiene a su pueblo. Recordemos la palabra de 2 de Samuel, capítulo 22, el verso 3. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Él es el fundamento, la roca eterna de los siglos. Este Dios le ha dado a Babilonia la oportunidad de ser instrumento para castigar a su pueblo rebelde, pero aún así el Señor sigue siendo la fortaleza de su pueblo. Ahora, lo que Habacuc 1 plantea es que no entiende cómo un pueblo impío como los babilonios sean los que van a atacar a Israel. Versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué pues ves a los criminales y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? Desde el punto de vista de Habacuc, Babilonia es más justo que Judá. Como un Dios que no tolera la injusticia, permite que ese pueblo malvado sea el que va a castigar a Israel. ¿Será que este pueblo que atrapa a las naciones como lo hace un pescador con el pez, que no les da salida, que los destruye, siendo una nación tan mala, no les va a pasar nada? Sigamos los versículos 14 al 16. Tratas a los hombres como a peces del mar, como a reptiles que no tienen dueño. Todos los pesca con anzuelo y los recoge con su red, los junta en sus mallas, por lo cual se alegra y se regocija. Por eso ofrece sacrificios a su red y quema incienso a sus mallas, porque gracias a ella su porción es abundante y sabrosa su comida. El justo con frecuencia es tan mudo
e impotente bajo la opresión del impío, como el pez en las redes del pescador. Para recordar a Dios cuán malvados eran los caldeos, Habacuc llamó la atención a su carácter y su conducta malvados. Los caldeos no atribuían valor alguno a la vida. En vista de sus tácticas desalmadas de guerra, otras sociedades eran como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne, a la luz de su reputación. ¿Cómo podría Dios haber permitido que esa potencia truculenta se ensañara en contra de un pueblo indefenso? Como si eso fuera poco, el profeta añadió que los caldeos atribuían sus ganancias al poderío militar que tenían y no al Dios verdadero. Y termina el capítulo con el versículo 17. ¿Vaciará sin cesar su red y seguirá aniquilando sin piedad a las naciones? Judá había tenido más oportunidades para reconocer a Dios, para obedecerle, pero lamentablemente ellos no quisieron, le dieron la espalda a Dios, colocaron su confianza en otras cosas. Ellos traicionaron al Dios eterno, y el pago de esa traición es el castigo divino. Y eso ocurre no porque Dios se place en el sufrimiento de su pueblo, es que no tiene más alternativa. Su justicia es tan grande como su misericordia. Entonces vienen los caldeos, un pueblo malvado a quien Dios le da la oportunidad para que pueda cumplir su voluntad. Habacuc se incomoda de ver que esta nación tan malvada hiriera al pueblo de Dios y le reclama al Señor. ¿Es que ellos actúan sin ninguna oposición? ¿Cuánto tiempo permitirá que el agresor caldeo fuera en pos de la injusticia y practicara esa clase de maldades? ¿Acaso Dios podría tolerar esto de manera indefinida? Apreciado amigo y hermano, Habacuc nos enseña que debemos aprender a confiar en Dios, aunque no entendamos todo lo que sucede, aunque sus caminos no los podamos entender del todo. La fe se basa en conocer quién es Dios, cuál es su carácter y reconocer su amor por nosotros. Y aunque no podamos ver claramente, aprendemos a esperar en ese Dios que por naturaleza propia es justo, misericordioso y lleno de amor. Hoy te invito a tener fe en ese Dios de amor. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.